Hola a todos, mi nombre es Laura Ochoa y hoy estamos en nuestro primer capítulo de Zona Primaria, un espacio donde analizaremos de forma cercana los cambios normativos que han ocurrido en el comercio exterior y la gestión aduanera. En este primer episodio hablaremos sobre un tema que ha marcado la agenda reciente, el Decreto 920 del 2023 y sus razones para la inexequibilidad y sus efectos. Después seguiremos con la expedición de la Ley 2586, el nuevo régimen sancionatorio aduanero. Y para ello tendremos a Alejandro, quien nos ayudará a entender para dónde se dirige el sistema. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Laura, por el espacio. Sí, la idea es abordar un poco el marco general de lo que sería qué ocurrió con el Decreto 920, cuáles son los efectos de su inexequibilidad y, por supuesto, cómo llega esta nueva Ley 2586 del 2026 a redefinir todo el régimen sancionatorio aduanero. Vale la pena recordar que regulaba el Decreto 920 y su papel en el sistema aduanero. Alejandro, ¿qué nos podrías contar tú sobre este? Bueno, Laura, efectivamente el Decreto 920 del 2023 era un intento del gobierno por reestructurar y redefinir todas las conductas sancionables que ya habían sido declaradas inexequibles cuando se expidieron junto con el Decreto 1165 del 2019. Básicamente, ¿qué era el Decreto 920 del 2023? Era un catálogo de sanciones. Indicaban cuáles eran las posibles infracciones en las que iban a incurrir los usuarios aduaneros, qué sanciones se iban a aplicar por parte de la autoridad aduanera, y básicamente era como el marco de referencia o la cartilla de consecuencias de qué pasaba cuando el usuario aduanero incumplía alguna de sus obligaciones, cuánto iba a ser el tema de la sanción y demás aspectos regulatorios que tenía este decreto. Exacto, era una pieza central porque organizaba la respuesta sancionatoria de la administración aduanera frente a los incumplimientos. Pero vamos al punto clave, que es la inexequibilidad. Alejandro, ¿qué nos puedes contar un poco sobre esto? Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de inexequibilidad, esto supone que las normas, después de un análisis por parte de la Corte Constitucional, se determina que no se ajustan a los principios que rigen nuestra Constitución política y en ese sentido tienen que salir del ordenamiento jurídico. Ahora, cuando lo traemos al Decreto 920 del 2023, ¿qué ocurrió? En primer lugar, se dejó sin efectos por parte de la Corte Constitucional, lo que quiere decir que finalmente no se puede entonces tomar por parte de la autoridad aduanera como fundamento para la imposición de sanciones, pero esta inexequibilidad fue diferida. Entonces, para no dejar al sistema aduanero sin un régimen sancionatorio por aplicar, se definió por parte de la Corte que iban a dar un plazo máximo hasta el pasado 20 de junio para redefinir, reestructurar y volver a expedir lo que es la Ley 2586 hoy. Ok, entonces tú nos podrías contar un poco sobre qué aspectos se basó la Corte para sustentar la decisión sobre la inexequibilidad. Claro, efectivamente la Corte toma dos argumentos principales y es, en un primer lugar, hasta qué punto puede llegar un decreto expedido por el gobierno a definir temas sancionatorios aduaneros, teniendo en cuenta sobre todo la especificidad técnica que tienen este tipo de competencias. Y en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el principio de tipicidad y legalidad, muy relacionado a la facultad de expedir normas sancionatorias y la obligación que exige la Constitución para que esto se haga vía Congreso. ¿Qué determinó la Corte Constitucional directamente ya sobre el Decreto 920? Que en principio era un decreto expedido por el gobierno en uso de sus facultades extraordinarias, a pesar de que la Corte Constitucional y la misma Constitución ya en varios aspectos nos han mencionado que este tipo de normas sancionatorias tienen que ser expedidas por el Congreso en forma de ley. Y por eso mismo la Corte, al realizar todo este análisis, determinó que por vicios de forma no era posible continuar con este régimen sancionatorio aduanero y en ese sentido tendría que haberse expedido uno nuevo, como ocurrió con la Ley 2586 el pasado 19 de junio, a un día justo de que se venciera el plazo que ya nos había dado la Corte. Con ese contexto se ubica la Ley 2586 como el nuevo eje del régimen sancionatorio aduanero. ¿Puedes contarnos un poco cómo se ubica la ley y qué implicaciones tiene? En principio, la Ley 2586 termina siendo nuestro nuevo régimen sancionatorio aduanero, ahora con un rango legal. Una vez tenemos esto, hay tres temas principales que nos atañen en este asunto y es, primero, se convierte finalmente todo el tema de las infracciones y el régimen también de aprehensión y decomiso de mercancías con rango legal, lo que refuerza mucho más su posición a nivel constitucional, de acuerdo con lo que había mencionado la Corte. Luego tenemos en segundo lugar toda la fijación de criterios de proporcionalidad y demás para la imposición de sanciones por parte de la autoridad aduanera
Y tercero, se establecen nuevos principios adicionales a los que ya teníamos en el decreto 920 que rigen la función sancionatoria aduanera, entre estos todo el tema del principio de debida diligencia, proporcionalidad, lesividad, entre otros. Es decir, que la Ley 2586 ocupará el espacio del decreto 920, pero con un soporte más robusto frente a la Constitución. Entremos de manera muy general a los temas específicos que trae la Ley 2586, ya que todos estos van a ser abordados de manera específica en los próximos capítulos. Entonces, Alejandro, ¿tú qué crees a grandes rasgos que son los bloques principales de esta ley? Claro, Laura, tenemos varios ejes principales sobre esta nueva ley. Un primer eje es la mayor claridad en toda la especificación de los tipos sancionatorios que se incluyen. Esto para evitar interpretaciones excesivamente abiertas por parte de la autoridad y en algunos casos arbitrariedades a la hora de aplicar las sanciones. Y como segundo eje tenemos la reducción de 357 sanciones que existían en el decreto 920 a 235 en esta ley 2586, que además vienen agrupadas y consolidadas en categorías por tipos de sanciones, por la gravedad de la sanción e incluso por usuarios aduaneros propiamente dichos. Como tercer eje, tenemos también la inclusión y además limitación de lo que son los tipos sancionatorios en blanco, que a la final terminan siendo sanciones que dependen de una norma complementaria para su aplicación. Con esta ley 2586 tenemos una delimitación mucho más clara de a qué normas tenemos que ir para la aplicación de estos tipos sancionatorios en blanco y además la justificación de aplicar esta norma complementaria para evitar nuevamente interpretaciones excesivamente abiertas o arbitrariedades por parte de la autoridad a la hora de imponer las sanciones. Como cuarto eje también tenemos la distinción entre los errores materiales y los errores formales. Y es, con esta ley 2586 se hace una diferenciación entre errores formales, que vienen siendo temas que no resultan tan relevantes dentro de la función y la operación aduanera como tal y que van a recibir un tratamiento distinto en este sentido. Mientras que tenemos errores ya reales, errores materiales, que implican obviamente la imposición de sanciones mucho más fuertes al momento en el que los usuarios aduaneros incurran en este tipo de infracciones. Adicionalmente también tenemos la clasificación de las sanciones que vienen desde amonestación escrita a multa, sanciones pecuniarias, y en casos extremos, ya en sanciones gravísimas, vamos a tener lo que es la suspensión o habilitación de calidades, autorizaciones y demás que la autoridad aduanera haya otorgado a los usuarios. Y por supuesto, algo que es novedoso en esta ley 2586 y que no estaba en el decreto 920 es el establecimiento de topes máximos para la imposición de sanciones que antes no se tenían, y va a depender si la sanción o la infracción como tal es calificada como leve, grave o gravísima. Bueno, y como último eje o principal cambio que tenemos acá es toda la revisión de responsabilidad y el nexo causal a la hora de imponer sanciones por la comisión de infracciones aduaneras. Y existe digamos que la ley 2586 suaviza un poco el tema de la responsabilidad. En el ámbito aduanero siempre ha sido una responsabilidad objetiva. Acá nace una nueva figura y es el tema de la debida diligencia. Teniendo en cuenta que tenemos varios actores dentro de la cadena logística, dentro de la operación aduanera como tal, la autoridad aduanera y los gremios que concertaron esta nueva ley definieron que debería aplicarse el principio de debida diligencia cuando el usuario aduanero acredita haber actuado diligentemente. Puede llegar incluso a no aplicarse la sanción que se tenía prevista para la infracción que cometió, siempre que por supuesto demuestre, y la carga de la prueba la va a tener el usuario aduanero, que efectivamente actuó conforme los principios rectores del derecho aduanero. Y adicional a eso, tenemos la posibilidad de allanarnos, reconocer voluntariamente la infracción y que no se imponga una sanción en estos casos. Esto es algo completamente novedoso. Normalmente el allanamiento sí tenía una reducción en el monto que se tenía que pagar por la sanción, pero con esta ley 2586 ya tenemos la posibilidad de allanarnos cuando no hay intervención aduanera sin que tengamos que ejercer ningún tipo de pago de sanciones que se encuentran contempladas en la ley. Es decir, que la ley 2586 no solo reorganiza el catálogo de infracciones y sanciones, sino que presenta principios para evitar decisiones automáticas e injustificadas por parte de la administración. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo inaugural y por ayudarnos a organizar este panorama general.
No, Laura, gracias a ti. Creo que era fundamental entender el contexto de inexequibilidad del decreto 920 y así ya en nuestros próximos episodios poder analizar con mucho más detalle cada uno de estos cambios que llegan con la Ley 2586. A quienes nos ven, muchas gracias por estar atentos y los invitamos a nuestros próximos episodios de Zona Primaria.